Descubrí que mi esposo iba a un crucero con su amante, pero cuando llegó, yo ya estaba allí con el prometido de ella. El mensaje apareció en mi pantalla a las 3:17 de la tarde de un martes. Una confirmación de correo electrónico reenviada de Paradise Cruise Lines, no enviada a mí, sino accidentalmente compartida a nuestra cuenta familiar en la nube. Una suite de lujo, paquete de champán, masaje para parejas, todo reservado a nombre de mi esposo para la semana siguiente durante su importante conferencia de negocios en Seattle, excepto que había otro nombre en la reserva, Vanessa Reynolds. Mis manos no temblaron, mi café no se derramó, algo se cristalizó dentro de mis 15 años de matrimonio repentinamente enmarcados con una perfecta y terrible claridad. Desplomé el itinerario con un extraño desapego. Crucero caribeño de 5 días, suite con balcón con vista al océano, cena en la mesa del capitán, todos los clichés románticos que esperarías de un hombre que ni siquiera podía recordar qué flores prefería en nuestro aniversario. Trabajando hasta tarde otra vez esta noche, nena, me había escrito un mensaje de texto una hora antes. No me esperes despierta. Amplifié los detalles del crucero, notando el dulce número, 12:43, cubierta 10, lado de estribor. Algo sobre ver esos detalles específicos lo hizo real. Esto no era solo una aventura, esto era planificación, cálculo, una vida paralela que se estaba construyendo mientras yo mantenía la nuestra. Qué tonta había sido. Recuerdo levantarme y caminar hacia el armario de nuestro dormitorio, el que compartíamos. Sus trajes colgaban junto a mis vestidos, como si pertenecieran allí, sus zapatos alineados con los míos. La proximidad física de nuestras cosas de repente pareció obscena. Estaba a punto de empezar a tirar de su ropa, a desgarrar la tela y destrozar los recuerdos, cuando mi teléfono volvió a sonar. Otra notificación de la nube familiar. Apareció una foto, una mujer, joven, rubia, dientes perfectos, posando frente a un espejo con lencería que aún tenía etiquetas de precio colgando. El pie de foto decía, no puedo esperar a que me quites esto en nuestro viaje. Contando los días, la reconocí. Vanessa Van Oates, la nueva directora de servicio al cliente de la empresa de mi esposo, a la que él había insistido en invitar a nuestra fiesta navideña en diciembre pasado, la que me había mirado con algo parecido a la lástima mientras aceptaba una copa de vino en mi casa. Lo que me impidió destruir sus cosas no fue la moderación, fue un recuerdo al azar, una conversación que escuché en una gala benéfica hace 3 meses. Vanessa discutiendo en voz alta su compromiso con algún empresario de tecnología, mostrando un anillo de diamantes llamativo, hablando de su próxima boda en junio. Me senté al borde de nuestra cama, con el teléfono todavía en la mano, e hice algo que nunca antes había hecho, escribí su nombre en las redes sociales. Su perfil era público, lleno de hashtags sobre almohadilla bendecida y almohadilla futura esposa, y allí estaba él, su prometido, etiquetado en docenas de fotos, Bradley Norton, guapo a su manera pulida de Silicon Valley, su propio perfil lleno de historias de éxito de nuevas empresas y citas motivacionales. Una publicación reciente llamó mi atención. Me dirijo a un viaje en solitario antes de la locura de la boda. Es hora de despejar mi cabeza y volver listo para comenzar para siempre con @Vanessa Reynolds. Las fechas del crucero coincidían exactamente. Una extraña calma se apoderó de mí, del tipo que llega cuando el universo entrega algo tan perfectamente sincronizado que parece destino. Abrí mi computadora portátil y navegué hasta los planos de cubierta de Paradise Cruise Lines, disponibilidad de cabinas. Mi tarjeta de crédito ya estaba en mi mano. 20 minutos después, tenía mi propio correo electrónico de confirmación, cabina individual 1245, justo al lado de su nido de amor. La simetría era demasiado perfecta para ignorarla. Respiré hondo e hice lo único racional que una mujer en mi posición podría hacer. Encontré el correo electrónico profesional de Bradley Norton a través del sitio web de su empresa y le envié un mensaje. Señor Norton, creo que tenemos algo importante que discutir con respecto a nuestras parejas respectivas y su próximo crucero caribeño. ¿Estaría disponible para tomar un café mañana? Se trata de su prometida, Vanessa Van Oates, y mi esposo, quienes han hecho planes de los que creo que debería estar al tanto. Adjunto está la confirmación de la reserva. No lloré, no grité, simplemente esperé, observando los pequeños puntos que indicaban que estaba leyendo mi mensaje, escribiendo, deteniéndose, escribiendo de nuevo. Su respuesta llegó 3 minutos después, ¿dónde y cuándo? A la mañana siguiente, me senté en una mesa de esquina en una cafetería elegante del centro, mirando la puerta. Lo reconocí inmediatamente, más alto en persona,
con ese paso confiado de alguien, acostumbrado a dominar las habitaciones. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del espacio, reconocimiento, comprensión, la mirada de alguien cuyo mundo también se estaba destrozando. Se sentó frente a mí, no hubo apretón de manos, no se necesitó presentación. Muéstrame todo, dijo en voz baja, y lo hice. Cuando nuestros cafés se enfriaron, habíamos formado una alianza nacida de la traición compartida, no solo una alianza, un pacto, una estrategia. Creen que son muy inteligentes, dije, finalmente permitiendo una sonrisa amarga. No tienen idea de lo que se viene. La expresión de Bradley se endureció con resolución. ¿Qué es exactamente lo que tenías en mente? Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Ya reservé la cabina al lado de la suya, pero una persona viendo cómo se desmorona su escapada romántica no es tan satisfactoria como dos, ¿no crees? Él igualó mi inclinación, su voz igualmente baja. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que ambos tomemos ese crucero. Estoy sugiriendo que nos convirtamos en muy buenos amigos que casualmente están en todas partes donde ellos están. Estoy sugiriendo que hagamos de estas las vacaciones que nunca olvidarán, por todas las razones equivocadas. Por primera vez desde que nos sentamos, Bradley sonrió. No era una sonrisa agradable, era la sonrisa de alguien que imagina una dulce y calculada retribución. Estoy dentro, dijo, pero tenemos que ser más inteligentes que ellos. Necesitamos un plan que no solo los atrape, sino que destruya cualquier fantasía que hayan construido. Asentí, sintiendo algo parecido a la emoción bajo mi ira. Para cuando atraquemos de nuevo en Miami, desearán nunca haber puesto un pie en ese barco. La semana anterior al crucero pasó en una actuación digna de un premio de la Academia. Besé a mi esposo adiós mientras empacaba su ropa de conferencia. Le ayudé a elegir una corbata para su presentación. Incluso lo llevé al aeropuerto, saludando desde el carril de salida con una sonrisa plasmada en mi rostro. Te extrañaré, dijo, sus ojos no me miraban del todo. Oh, estoy segura de que el tiempo volará, respondí, pensando en el traje de baño y los vestidos de noche ya empacados en mi propia maleta, escondidos en el apartamento temporal de Bradley. Tan pronto como su avión despegó, no hacia Seattle, sino hacia Miami, conduje directamente al puerto donde Bradley estaba esperando. Habíamos pasado todos los días de la semana pasada planeando, coordinando y construyendo una historia que nos haría parecer viejos amigos de la universidad que se reunían por casualidad. Practicar nuestras reacciones para cuando accidentalmente nos encontráramos con nuestras parejas infieles. Memorizamos la distribución del barco. Reservamos excursiones idénticas a las que ellos habían programado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Bradley mientras nos registrábamos en la terminal de cruceros, su mano tocando brevemente mi hombro. Sigo alternando entre querer llorar y querer empujarlos a ambos por la borda, admití. Asintió. Ya he buscado información sobre la ley marítima. Desafortunadamente, eso sería mal visto. Ese inesperado destello de humor negro me hizo reír por primera vez en días. Se sintió extraño en mi garganta. Enmarcarnos por separado, acordando reunirnos más tarde después de instalarnos en nuestras cabinas. Encontré la mía fácilmente, 12:45, justo al lado de donde mi esposo pronto estaría acariciando a su amante. Apreté mi oído contra la pared contigua, vacía por ahora, su vuelo no llegaría hasta dentro de unas horas. Desempaqué metódicamente, colgando vestidos que había comprado específicamente para este crucero, vestidos que mi esposo nunca había visto, vestidos elegidos para hacer una declaración cuando llegara la inevitable confrontación. A las 6 de la tarde, Bradley envió un mensaje de texto: han abordado. Acabo de verlos en el registro. No me vieron. Mi corazón corrió, mis palmas se humedecieron. El momento se acercaba más rápido de lo que había anticipado. Me encontré con Bradley en un bar 3 cubiertas más arriba, lo suficientemente lejos como para que no nos encontráramos inmediatamente con ellos. Ya tenía un martini esperándome. Para las vacaciones más retorcidas que ninguno de nosotros haya tomado jamás, dijo, levantando su copa. Choqué la mía contra la suya. Que sobrevivamos con nuestra dignidad, sino con nuestros matrimonios. Mi matrimonio terminó antes de comenzar, aparentemente. Su voz tenía la misma calidad hueca que yo había sentido en mi pecho durante días. Compartimos nuestras historias entonces, llenando los espacios en blanco de nuestras relaciones. Bradley había conocido a Vanessa en una conferencia de tecnología hace 2 años. Se habían comprometido rápidamente, demasiado rápido, se dio cuenta ahora. Había habido señales de su infidelidad, ausencias inexplicables,
comportamiento telefónico cauteloso, emergencias laborales repentinas. Lo ignoré todo, dijo, mirando su bebida. Quería tanto creer que había encontrado a la persona adecuada. 15 años, respondí. 15 años que le di. Hablamos de niños. Decidimos juntos enfocarnos en nuestras carreras primero. Teníamos un cronograma. El próximo año se suponía que era nuestro año para intentarlo. Mi voz se cortó inesperadamente. La expresión de Bradley se suavizó. Lo siento, no lo estés. Estate enojado. Yo lo estoy. Pasamos horas hablando, bebiendo lo suficiente para mantenernos relajados pero no lo suficiente como para nublar nuestro juicio. Necesitábamos estar alerta, listos. Alrededor de las 10 de la noche, nos aventuramos al comedor principal para la cena de bienvenida y allí estaban, sentados en una mesa para dos cerca de las ventanas. La mano de mi esposo descansaba en la parte baja de la espalda de Vanessa mientras estudiaban el menú, íntimos, cómodos, entrenados. La visión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Este no era su primer viaje juntos. Esto no era nuevo. La comprensión hizo que mis rodillas se doblaran ligeramente. Bradley me estabilizó con una mano en mi codo. Aún no, susurró. Déjalos tener esta noche. Déjalos pensar que se han salido con la suya. Mañana, comenzamos. Nos retiramos a un restaurante diferente, pero no pude comer. Mi estómago era un nudo de ácido e ira. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando esto? Pregunté, empujando la pasta alrededor de mi plato. ¿Importa? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? Ambos nos traicionaron. A mí sí me importa, insistí. Necesito saber cuánta de mi vida ha sido una mentira. De vuelta en mi cabina esa noche, volví a presionar mi oído contra la pared. Podía oírlos reír, murmurar, el chirrido ocasional de los muelles de la cama. Grabé todo, evidencia de lo que estaba por venir. Apenas dormí. Cuando llegó la mañana, me encontré con Bradley para desayunar en la cubierta Lido. Habíamos determinado que nuestras parejas infieles habían reservado una excursión de snorkel en nuestro primer puerto de escala, una pequeña isla privada propiedad de la línea de cruceros. ¿Listo para el primer día?, preguntó Bradley, deslizando un café hacia mí. Tan lista como lo estaré alguna vez. Subimos al barco hacia la isla 30 minutos después de que mi esposo y Vanessa se hubieran ido. Los vimos fácilmente en la playa, compartiendo una tumbona, su cabeza sobre su pecho, sus dedos recorriendo su cabello. Bradley y yo colocamos nuestras propias sillas exactamente en su línea de visión, pero en ángulo para que no nos notaran inmediatamente. Esperamos el momento perfecto, el reconocimiento, la sorpresa. Llegó cuando mi marido se levantó para ir a buscar bebidas al bar de la playa. Se giró, con 2 cócteles helados en la mano, y se quedó paralizado a mitad de paso al verme. Las bebidas se inclinaron y el líquido azul salpicó sus manos. Hice un pequeño gesto con la mano, tan casual como si nos cruzáramos en una tienda de comestibles. Su cara se quedó pálida tan rápidamente que pensé que se desmayaría. Permaneció paralizado, incapaz de moverse hacia mí o hacia Vanessa, que seguía pasando el dedo por la pantalla de su teléfono sin darse cuenta. Me arreglé mi nuevo traje de baño, una atrevida pieza roja que nunca habría elegido antes, y caminé directamente hacia él. ¡Qué calidad!, dije, lo suficientemente alto como para que los bañistas cercanos pudieran oírme. ¡Qué suerte encontrarte aquí! Seattle se ve diferente a como lo recordaba. Abrió y cerró la boca, sin habla. Por encima del hombro, vi a Vanessa levantar la vista, la confusión cruzando su rostro, luego el horror al ver a Bradley acercarse por detrás mío. ¿Qué? ¿Cómo? Logró decir finalmente mi marido. Tu amante debería tener más cuidado al compartir tu itinerario en la cuenta familiar de la nube, dije amablemente. Ah, y deberías conocer a mi amigo Bradley. Creo que ya conoce a tu novia. Me volví hacia Vanessa, cuyo rostro se había vuelto del color de la leche avinagrada. El anillo de compromiso se ve precioso a la luz del sol. ¿Sabe tu marido que estás comprometida o es solo un detalle que has pasado por alto mientras planeabas tu escapada romántica? La gente nos observaba ahora, mirando abiertamente el drama que se desarrollaba en la perfecta arena blanca. Esto no es lo que parece, dijo finalmente mi marido, la frase más cliché posible. En serio, miré con atención las 2 bebidas azules, luego la cara sorprendida de Vanessa y luego de nuevo a él. Porque parece exactamente que estás en un crucero con tu amante mientras le dices a tu esposa que estás en una conferencia de negocios en Seattle. Bradley dio un paso adelante, dirigiéndose directamente a Vanessa. Hemos reservado todas las mismas excursiones que tú. ¿No es una maravillosa coincidencia? Tendremos mucho tiempo de calidad juntos en este viaje. Y eso fue solo el comienzo, el primer día de 5,
el fundamento de lo que se convertiría en las vacaciones más insoportables para dos personas que pensaron que se habían salido con la suya con la traición. Supe entonces que le había dado a este hombre todo, mi juventud, mi confianza, mi apoyo incondicional a través de cambios de carrera y pérdidas familiares. Había estado allí a través de todo, creyendo que estábamos construyendo algo significativo juntos, y todo el tiempo él había estado construyendo una vida separada, una vida que no me incluía a mí. Les di una última sonrisa. Disfruten sus bebidas. El crucero recién comienza. Esa noche, Bradley y yo nos reagrupamos en mi camarote, analizando la confrontación del día y afinando nuestra estrategia para los días siguientes. La conmoción inicial había proporcionado satisfacción, pero no era suficiente, ni de lejos suficiente para la profundidad de su traición. Están desorientados, observó Bradley, paseando por los pequeños confines de mi habitación. Intercepté a Vanessa intentando cambiar sus reservas de cena y excursiones. Asentí con la cabeza, desplazándome por la aplicación del barco en mi tableta. No llegarán muy lejos. He hecho amistad con 3 miembros de la tripulación que me mantienen al día sobre cualquier cambio que intenten. Esto ya no era una reacción espontánea. Durante esa semana de planificación, había sido metódica de maneras que nunca supe que podía hacer. Lo que mi marido no sabía, había fotografiado todos los documentos de su oficina antes de irme de casa. Había descargado su historial de mensajes de texto a través del servicio de copia de seguridad de nuestro plan de teléfono. Me había puesto en contacto con nuestro banco y había marcado los grandes gastos del último año, creando una línea de tiempo perfecta de su aventura a través de los cargos de hotel y las compras de regalos. Lo que Vanessa no sabía, Bradley había sido igualmente minucioso, recopilando capturas de pantalla de mensajes sospechosos, rastreando su historial de ubicación, y lo más dañino de todo, documentando cómo había estado desviando fondos de inversores de su empresa conjunta para financiar compras de lujo. Mañana es la cena formal, dije, estudiando el horario. Esperarán que hagamos una escena. Bradley dejó de pasear. Así que no lo hacemos. Hacemos lo contrario. Exactamente. Sonreí, sintiendo una fría claridad. Seremos amables, amistosos, incluso, los invitaremos a unirse a nuestra mesa. Hablaremos casualmente sobre los planes de boda y las empresas, guerra psicológica. Bradley asintió con aprecio. La anticipación a la confrontación suele ser peor que la confrontación misma. Me levanté y caminé hacia mi maleta, sacando un sobresellado. He estado guardando esto para el momento adecuado. Ahora, creo que sé cuándo usarlo. Adentro había fotos, imágenes de las cámaras de seguridad del barco que mostraban a mi marido y a Vanessa en cruceros anteriores, fechas, marcas de tiempo, prueba de un patrón que se remonta a 18 meses. El jefe de seguridad había sido sorprendentemente útil después de que le expliqué mi situación y le ofrecí una generosa tarifa de consulta. ¿Cómo conseguiste estas?, preguntó Bradley, impresionado. Digamos que cuando tu marido se jacta de reservar siempre la misma línea de cruceros para viajes de negocios, crea un patrón rastreable. Coloqué las fotos cronológicamente, 8 cruceros en 18 meses, siempre con ella, siempre durante lo que él decía que eran conferencias o reuniones con clientes. Bradley silbó suavemente. Eso no es un romance, eso es una segunda relación. Exactamente. Y mañana por la noche, quiero que ambos entiendan que lo sabemos todo, no solo este crucero, todo. Nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche, planeando cada interacción, cada encuentro casual para los días restantes. Ya no improvisábamos, esto era una retribución coreografiada. La mañana siguiente trajo otra excursión, un recorrido por ruinas antiguas en nuestro primer puerto de escala. Según lo planeado, Bradley y yo llegamos justo cuando mi marido y Vanessa subían al autobús turístico. El color se les escapó de la cara cuando nos vieron. Sonreí alegremente y tomé el asiento justo detrás de ellos. Buenos días. ¿Durmieron bien? Vanessa miró hacia adelante, rígida por la tensión. Mi marido intentó una sonrisa débil. Mira, podemos hablar en privado. Oh, tendremos mucho tiempo para hablar, le aseguré. Tenemos 3 días más juntos en este encantador barco. Sin prisa. Durante el recorrido, Bradley y yo mantuvimos una conversación agradable, dirigiendo ocasionalmente preguntas inocuas a nuestros incómodos acompañantes. ¿Han visitado estas ruinas antes? ¿No es fascinante la arquitectura? Cada interacción normal parecía ponerlos más nerviosos de lo que lo haría una confrontación directa. Cuando regresamos al barco, estaban visiblemente desmoronándose, intercambiando susurros tensos,
mirando por encima del hombro, sobresaltándose al vernos a cada esquina. Para la cena formal de esa noche, llevé un vestido negro que había comprado específicamente para este crucero, elegante, discreto, con el toque suficiente para hacer una declaración. Bradley llevaba un traje a medida que destacaba todas las ventajas de su complexión atlética. Entramos al comedor deliberadamente 15 minutos después de que mi marido y Vanessa se sentaran. ¿Podemos unirnos a ustedes?, pregunté, sacando ya una silla en su mesa para dos. El matre mencionó que tenían espacio. No podía negarse sin crear una escena. Atrapados por la convención social, se movieron incómodamente mientras nos acomodábamos. Maravillosa velada, ¿no?, comenzó Bradley, desplegando su servilleta con facilidad experta. Vanessa, ese vestido se ve familiar. ¿No lo usaste para la gala benéfica en Derson el mes pasado? Sus ojos se abrieron ligeramente. La gala en Derson había sido un evento de trabajo, uno donde ella había presentado a mi marido como su colega. Sí, creo que sí, tartamudeó. Llamé a un camarero. Champán para la mesa, por favor. Estamos celebrando. La expresión de mi marido se oscureció. ¿Qué estamos celebrando exactamente? Sonreí, metiendo la mano en mi bolso para sacar el sobre de fotos. Aniversarios. Específicamente, el aniversario de 18 meses de su primer crucero juntos. Coloqué las fotos sobre la mesa, una por una, como si repartiera cartas. Caribe, marzo del año pasado, Mediterráneo, mayo, Alaska, julio, cada una durante lo que él me dijo que eran viajes de negocios. La sangre se le escapó de la cara. ¿Cómo? Siempre he admirado tu constancia, continué, con mi voz firme a pesar del estruendo de mi corazón. La misma línea de cruceros, a menudo la misma categoría de cabina. Hizo el seguimiento sorprendentemente fácil. La mano de Vanessa tembló mientras alcanzaba su vaso de agua. Bradley eligió ese momento para hacer su contribución. Hablando de constancia, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa hacia Vanessa. He estado revisando las finanzas de nuestra empresa. Un patrón interesante de retiros que coincide con las fechas de estos cruceros. Su vaso se congeló a mitad de camino hacia sus labios. Eso no es. No puedes probar. Nuestros inversores estaban bastante interesados en la documentación, continuó Bradley con calma. Tuve una llamada fascinante con ellos ayer. Este fue el momento para el que me había preparado, ver cómo amanecía la comprensión de que no éramos solo cónyuges enojados que se atacaban. Habíamos sido metódicos, pacientes. Teníamos recibos, literal y figurativamente. ¿Qué quieres?, mi marido finalmente preguntó, su voz apenas audible sobre el ruido ambiental del comedor. Me incliné hacia adelante, manteniendo el contacto visual. Para esta noche, solo cena, conversación agradable. Tal vez podrías contarle a Broadway sobre tu agenda de conferencias para los próximos meses. Estoy segura de que le interesaría saber que viajes de negocios son en realidad escapadas románticas. Se quedaron congelados, atrapados por su propia red de mentiras, cuando el camarero llegó con champán. Levanté mi copa a la verdad. Siempre sale a la superficie eventualmente. Durante la cena, mantuvimos una conversación cordial, dejando caer periódicamente detalles que confirmaban lo exhaustivamente que habíamos investigado su aventura. Cada revelación cayó como una incisión precisa, pequeños cortes que se acumularon en un daño significativo. Para el postre, ambos se veían físicamente enfermos. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, dejé una tarjeta llave de la habitación sobre la mesa. Para su comodidad, expliqué. Es para la cabaña adyacente a la suya. Nos hemos estado turnando para escuchar a través de la pared. La insonorización es sorprendentemente deficiente. La cara de mi marido se contorsionó con la comprensión de que incluso sus momentos más íntimos habían sido comprometidos. Mientras Bradley y yo nos alejábamos, él susurró, eso fue magistral, pero es solo el comienzo, no. Asentí con la cabeza, sintiendo no alegría, sino una fría satisfacción. Mañana pasaríamos a la fase 2. Esta noche se trataba de mostrarles que lo sabemos todo, mañana se trata de mostrarles lo que ese conocimiento les costará. De vuelta en mi cabaña, finalmente me permití un momento de emoción genuina, no por mi marido, sino por la vida en la que había creído, 15 años perdidos, la confianza destrozada, los planes futuros evaporados, pero en su lugar había algo inesperado, un sentido de mi propio poder. Había sido sorprendida por la traición, pero había respondido no con una pena indefensa, sino con una acción calculada. Le envía un mensaje de texto final a Bradley antes de dormir, gracias por hoy, mañana no mostraremos piedad. Su respuesta llegó inmediatamente. Ellos crearon esta situación.
Solo nos aseguramos de que experimenten las consecuencias que merecen. Me quedé dormida con el sonido de una discusión amortiguada a través de la pared. Una canción de cuna de justicia que comenzaba a desarrollarse. El tercer día del crucero amaneció brillante y despejado. Un clima perfecto para lo que Bradley y yo habíamos planeado. Mientras mi marido y Vanessa habían pasado la noche discutiendo, habíamos estado finalizando los detalles con varios miembros de la tripulación y otros pasajeros que habíamos reclutado para nuestra causa. Nuestro primer encuentro fue en el desayuno. Los vimos en una mesa de la esquina, enquebados sobre el café, con aspecto exhausto y tenso. En lugar de acercarnos, nos sentamos prominentemente en el centro del comedor, riendo y charlando con un grupo de pasajeros con los que habíamos entablado amistad, específicamente dos parejas que resultaron ser de la industria de mi marido. Beecher y Diana son de Westbrook Partners, exclamé mientras pasábamos junto a su mesa más tarde, señalando a nuestros nuevos amigos. Aparentemente, han estado intentando contactar a tu empresa sobre esa propuesta de fusión. Qué coincidencia encontrarlos aquí. La taza de café de mi marido chocó contra su platillo. Westbrook Partners era de hecho un posible cliente importante que su empresa había estado buscando durante meses. Ahora se enteraban de su conferencia de negocios mientras él estaba sentado junto a su amante. Vamos a tomar una copa con ellos más tarde, añadió Bradley alegremente. Deberías unirte a nosotros, estoy seguro de que les encantaría saber sobre tus compromisos profesionales. No respondieron. Pero el mensaje estaba claro, su aventura privada se estaba volviendo cada vez más pública, con consecuencias profesionales inminentes. Al mediodía, habíamos implementado la siguiente fase. Durante su masaje de parejas programado en el spa del barco, llegaron para descubrir que su cita había cambiado accidentalmente a tratamientos separados en diferentes habitaciones. Mientras tanto, Bradley y yo disfrutamos de su franja horaria original, habiéndonos hecho amigos del gerente del spa con una generosa propina y una historia convincente de celebraciones de aniversario. Pequeñas interrupciones continuaron durante todo el día, su reserva para el almuerzo se canceló misteriosamente, su excursión en tierra se sobrereservó, sus solicitudes especiales se perdieron en el sistema. Nada lo suficientemente dramático como para culpar al sabotaje, solo un flujo constante de inconvenientes que fueron minando su escapada romántica. Pero el verdadero punto de inflexión llegó esa noche. El programa del barco incluía un espectáculo de talentos de pasajeros seguido de un concurso de baile. Bradley y yo nos habíamos inscrito, y también habíamos ingresado los nombres de mi marido y Vanessa sin su conocimiento. Nuestros próximos concursantes, anunció el director de cruceros al salón abarrotado, se unen a nosotros para celebrar una ocasión especial. Demos la bienvenida a David y Vanessa. Ann Reflector se dirigió a su mesa, donde se quedaron congelados de horror cuando se llamaron sus nombres. La multitud aplaudió con entusiasmo. Hemos oído que están celebrando un aniversario especial, continuó el director, leyendo de la tarjeta que había enviado. 18 meses de felicidad en la relación. Aunque también estoy escuchando que hay felicitaciones en orden para el compromiso de Vanessa. Espera, eso no puede ser correcto. Murmullos confusos se extendieron por la audiencia mientras mi marido y Vanessa permanecieron pegados a sus asientos. La mortificación era evidente en sus rostros. Tal vez se sientan tímidos, gritó Bradley desde nuestra mesa. Tal vez se sentirían más cómodos si les mostramos primero las fotos de su celebración a todos. Antes de que pudieran reaccionar, la gran pantalla detrás del escenario se iluminó con imágenes, las fotos de la cámara de seguridad de sus cruceros anteriores intercaladas con capturas de pantalla de mensajes de texto entre ellos planeando sus encuentros. Había editado cuidadosamente cualquier cosa explícitamente incriminatoria, dejando suficiente contexto para que la audiencia reconstruyera la situación. Eso no autorizamos, balbuceó mi marido, finalmente encontrando su voz mientras se ponía de pie. Oh, una foto especial más, anuncié, asintiendo con la cabeza al técnico de AVE con el que me había hecho amiga. La pantalla cambió para mostrar la publicación del anuncio de compromiso de Vanessa, completa con su sonrisa radiante junto a Bradley, un anillo enorme prominentemente exhibido. La marca de fecha era inconfundible, 6 meses después de su aventura con mi marido. La sala quedó en silencio cuando la comprensión se apoderó de la audiencia. Luego llegaron los susurros, las miradas de reojo, el juicio. Habían evitado esto llevando a cabo su aventura en cruceros anónimos donde nadie los conocía. Creo que esa es nuestra señal, dijo Bradley, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano. Deberíamos mostrarles cómo se hace. Salimos a la pista de baile para la competencia,
interpretando un tango que habíamos practicado durante nuestra semana de planificación. Cada giro y caída dramática se ejecutó con precisión. Nuestros ojos se encontraron en una actuación de conexión que atrajo aplausos entusiastas. Cuando terminamos, vi a mi marido y a Vanessa salir del salón, con la cabeza gacha, incapaces de enfrentarse a la sala llena de extraños que ahora conocían su secreto. Los seguimos a distancia, viéndolos discutir en un rincón aislado de la cubierta. Su lenguaje corporal contaba la historia, acusaciones, negativas, recriminaciones. Se están implosionando, observó Bradley en voz baja. Bien, respondí, sintiendo una satisfacción más profunda de lo que esperaba, pero aún no hemos terminado. Esa noche, implementamos la etapa final de nuestro plan basado en el barco. Mientras estaban en la cena, reubicados en el servicio de habitaciones después de la humillación pública, arreglé para que el equipo de fotografía del barco entregara algo especial a su cabina, un álbum conmemorativo que habíamos creado utilizando el servicio de fotos del barco. En el interior había fotos profesionales tomadas durante todo el crucero, fotos espontáneas de sus discusiones, su lenguaje corporal tenso, su evidente incomodidad mientras Bradley y yo aparecíamos en cuadro tras cuadro. Los fotógrafos habían sido generosamente compensados para capturar estos momentos discretamente. El título del álbum, grabado en elegante escritura, cuando la verdad salió a la superficie, un viaje de descubrimiento. Observamos desde el pasillo como un camarero entregaba el paquete a través de la grieta de su puerta. Vislumbré la cara de mi marido cuando lo abrió, el amanecer del reconocimiento, la caída de la derrota. Pero la verdadera culminación llegó a la mañana siguiente, cuando el barco se preparaba para atracar en nuestro último puerto de escala. Bradley y yo habíamos organizado un anuncio especial por el sistema de intercomunicación del barco. Atención pasajeros. David Thompson y Vanessa Reynolds podrían presentarse en la oficina del PERS con respecto a un asunto urgente con sus documentos de desembarque. Cuando llegaron, visiblemente ansiosos, encontraron no solo al PERS, sino también a un representante de la oficina corporativa de la línea de cruceros, que estaba a bordo, otra conexión afortunada que habíamos hecho. Señor Thompson, señora Van Oates, comenzó formalmente el representante. Ha llegado a nuestra atención que puede haber utilizado información fraudulenta al reservar este crucero. Mi marido frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Su reserva indica que este viaje se reservó a través de Moverian Enterprises como un gasto comercial, con la documentación fiscal presentada en consecuencia. Sin embargo, la naturaleza de su estadía parece ser personal en lugar de profesional. Vanessa palideció. Eso no es, no lo hicimos. Además, continúa el representante, está el asunto del uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos no comerciales, que ha sido marcado por el departamento de cumplimiento de su empresa. Bradley y yo observamos desde una distancia discreta cómo el mundo profesional de mi marido comenzaba a colapsar en tiempo real. La evidencia que habíamos recopilado, incluidos los intercambios de correo electrónico que había reenviado a la línea directa de ética de su empresa, había desencadenado una investigación interna. Mientras tanto, Vanessa recibió sus propias noticias devastadoras. Su acceso a las cuentas financieras de su empresa emergente había sido congelado, en espera de una auditoría dirigida por inversores. Bradley se había movido rápidamente y sus manipulaciones financieras estaban ahora bajo escrutinio. Mientras estaban allí, sus vidas paralelas cuidadosamente construidas se desintegraban a su alrededor. Sentía una extraña emoción, no felicidad, no exactamente vindicación, sino un profundo sentido de justicia. Esto no se trata solo de la traición, le dije en voz baja a Bradley mientras observábamos desde lejos. Se trata del cálculo, la premeditación, los años de mentiras. Asintió con la cabeza. Pensaron que eran demasiado inteligentes para ser atrapados, demasiado arrogantes para enfrentar consecuencias. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté, de repente curiosa por sus sentimientos ahora que nuestro plan estaba llegando a su fin. Bradley consideró esto por un momento. Lamento haber confiado en alguien que no lo merecía. Lamento no haber visto las señales antes. Pero esto hizo un gesto hacia la escena que se desarrollaba. Esto no me arrepiento en absoluto. Cuando mi marido y Vanessa salieron de la oficina del PERS, sus rostros cenicientos con la comprensión de que sus acciones tenían consecuencias en el mundo real más allá de su enredo romántico, di un paso adelante en su camino. ¿Disfruten el crucero?, pregunté, mi voz firme y clara. Mi marido me miró con nuevos ojos, no con ira ni desafío, sino con algo parecido al miedo. Miedo a lo que más podría saber, a lo que más podría haber hecho. Esto es solo el comienzo, le dije en voz baja.
Cuando atraquemos mañana, encontrarás tus pertenencias empacadas y esperando en un hotel. Las cerraduras han sido cambiadas. Los documentos de divorcio están con mi abogado, y cada miembro de nuestra familia y círculo social ha recibido una cuenta detallada de cómo y por qué terminó nuestro matrimonio. Me volví hacia Vanessa. En cuanto a ti, me pregunto si tus proveedores de bodas te reembolsarán tus depósitos. Bradley me dice que ha sido bastante minucioso en sus comunicaciones con ellos. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. Lo que pasa con la traición, continué, dirigiéndome a ambos, es que muestra quiénes son realmente las personas. Ambos me mostraron exactamente quiénes son. Simplemente me estoy asegurando de que todos los demás también lo vean. Con eso, Bradley y yo nos alejamos, dejándolos de pie en estado de shock a nuestro paso. Esa noche, nuestra última noche en el barco, cenamos en la mesa del capitán, la reserva originalmente hecha para mi marido y Vanessa, ahora transferida a nosotros a través de las conexiones que habíamos cultivado. Por nuevos comienzos, propuso Bradley, levantando su copa. Choqué la mía contra la suya, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Y por la verdad, no importa cuán dolorosa sea, siempre te libera. 6 meses después de ese fatídico crucero, me paré en una cubierta diferente, esta perteneciente a mi nuevo condominio frente al mar. El océano se extendía ante mí, infinito e incierto, como mi futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre se sintió estimulante en lugar de aterradora. El divorcio se había finalizado con una velocidad sorprendente. Mi marido, enfrentado a la montaña de pruebas que había recopilado y a la vergüenza profesional que ya se estaba desarrollando, no había impugnado ninguno de mis términos. Su aventura le había costado más que solo su matrimonio. La investigación de ética en su empresa había resultado en un descenso y una censura profesional. La línea de cruceros también lo había prohibido de futuras reservas después de determinar que efectivamente había cometido fraude con sus reclamos de gastos comerciales. En cuanto a Vanessa, su historia se había desentrañado aún más dramáticamente. Las irregularidades financieras que Bradley había descubierto eran solo la punta del iceberg. Una vez que los inversores comenzaron a observar de cerca los libros de su empresa emergente, encontraron un patrón de malversación que llevó a cargos criminales. Su boda, huelga decirlo, nunca se materializó, aunque los contratos de proveedores cancelados y los depósitos no reembolsables habían creado una carga financiera que agravó sus problemas legales. Tomé un sorbo de mi café de la mañana, observando gaviotas girar contra el cielo azul claro. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Bradley. Ya aterricé, seguimos para almorzar. Nuestra relación había evolucionado de maneras inesperadas desde el crucero, no románticamente, ambos estábamos demasiado marcados para ese salto, pero algo igualmente valioso, una amistad genuina forjada en el crisol de la traición y la recuperación compartidas. Nos habíamos mantenido en contacto a través de las secuelas, apoyándonos mutuamente a través de los procedimientos de divorcio, las complicaciones legales y la turbulencia emocional de reconstruir nuestras vidas. Él se había mudado para abrir una nueva oficina de su empresa ahora próspera en mi ciudad costera, una decisión comercial que había coincidido con mi propia reubicación después del divorcio. Nos vemos en el bistro a la 1, le respondí por mensaje de texto mientras me preparaba para nuestro almuerzo. Reflexioné sobre lo diferente que habían resultado las cosas de lo que cualquiera de nosotros había esperado cuando abordamos ese crucero 6 meses antes, consumidos por la ira y la traición. Ninguno de nosotros había imaginado emerger más fuerte o encontrar una conexión genuina entre nosotros. El bistro frente al mar estaba ocupado cuando llegué, pero Bradley había asegurado nuestra mesa habitual en el patio. Se puso de pie cuando me vio, su sonrisa era genuina. El trato de Tokio se cerró, anunció cuando me senté. Los inversores están encantados. Felicidades, levanté mi vaso de agua en un brindis simulado. No está mal para alguien cuya prometida intentó hundir su empresa. Se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente a medida que pasaban los meses. Hablando de hundirse, ¿escuchaste algo sobre nuestra pareja favorita? Negué con la cabeza. No directamente, pero Caroline mencionó haber visto a David en una conferencia el mes pasado. Aparentemente, ha bajado de peso y se ve atormentado. Caroline, mi antigua vecina, se había mantenido firmemente de mi lado durante el divorcio. El acuerdo de culpabilidad de Vanessa se finalizó, respondió Bradley. Libertad condicional, restitución y servicio comunitario. Sus padres tuvieron que hipotecar su casa para sus honorarios legales. Intercambiamos estas actualizaciones no con malicia,
sino con el interés desapegado de personas que habían superado la necesidad de venganza. La satisfacción se había desvanecido en algo más valioso, la indiferencia. Nuestra comida llegó y la conversación cambió a nuestras vidas actuales. Mi nuevo negocio de consultoría, sus planes de expansión, la gala benéfica a la que ambos asistiríamos el próximo fin de semana. He estado queriendo preguntar, dijo Bradley cuando terminamos el postre. Esa línea de cruceros me envió un correo electrónico promocional ayer, itinerario caribeño, oferta especial para vacaciones. Alcé una ceja, planeando otro crucero de venganza tan pronto. En realidad, dijo, su expresión se puso seria, estaba pensando en reclamar la experiencia. Un viaje sin agenda ni manipulación, solo disfrute. Suena bien, respondí, sorprendida por su sugerencia. ¿Considerarías venir? Como amigos, añadió rápidamente. Creo que ambos merecemos experimentar un crucero que no esté organizado en torno a la traición de otra persona. Consideré su oferta, esta invitación inesperada a volver a visitar la escena de nuestra extraña alianza. 6 meses atrás, me habría retractado ante la idea. Ahora, me encontré asintiendo. Me gustaría eso, dije simplemente. Mientras caminábamos por el paseo marítimo después del almuerzo, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. El crucero que tenía como objetivo exponer una traición había revelado inadvertidamente algo completamente diferente, mi propia resistencia. Habían sobrevivido no solo a la infidelidad de mi marido, sino al colapso de un futuro en el que había creído completamente. ¿Sabes qué dije mientras hacíamos una pausa para observar los veleros en el puerto? A veces casi quiero agradecerles. Bradley pareció sorprendido. ¿Agradecerles por qué? Por obligarme a convertirme en alguien más fuerte de lo que alguna vez supe que podía ser, por presentarme inadvertidamente a un verdadero amigo. Hice un gesto entre nosotros. Su traición fue dolorosa, pero lo que vino después no lo cambiaría por nada. Asintió lentamente. He tenido el mismo pensamiento. Si Benassa no hubiera hecho trampa, estaría casado con alguien que estaba dispuesto a robarle a nuestra empresa y mentirme a la cara a diario. En cambio, estoy aquí, reconstruyendo algo auténtico. El sol brillaba sobre el agua, cubriendo todo con una luz dorada. En ese momento, brillaba sobre el agua, cubriendo todo con una luz dorada. En ese momento, me di cuenta del resultado más inesperado de todos. El verdadero cierre no proviene de la venganza, por satisfactoria que pueda ser, proviene de construir algo nuevo a partir de los restos, algo honesto y real. Entonces, dijo Bradley, mirando su reloj, debería volver para mi conferencia telefónica. Pero sobre ese crucero, vacaciones de invierno, itinerario de año nuevo. Sonreí, sintiendo una ligereza que alguna vez me había parecido imposible. Año nuevo suena perfecto. Una forma adecuada de comenzar el próximo capítulo. Cuando nos despedimos, eché un último vistazo al océano, el mismo océano en el que habíamos navegado durante ese fatídico crucero. El agua que nos había llevado a través de la traición ahora se extendía ante mí como un símbolo de posibilidad. El horizonte estaba abierto, el futuro no escrito, y por primera vez en años, estaba genuinamente emocionada de ver lo que venía después.